Hoy vamos a trabajar Hechos 10. Entonces busquen su Biblia, estemos ahí súper al pendiente. Y pues bueno, entonces vamos a empezar. Porque créanme que Hechos 10 es un poquito larguito, entonces esperemos que pues nos rinda el tiempo en el día de hoy. Voy a llamar a Katy. Hola, Hola Katy, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Katy, empezamos con la oracioncita. Ya, bueno, después yo cierro. Dale pues. Buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Jesús. Señor, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Dios, por la conexión. Gracias, Dios, por la vida de Katy y por las personas que se encuentran en este momento. Amén. Señor, gracias porque tú nos das esa sed, Señor, de buscarte. Esa hambre, Señor, de saber de tu palabra. Señor, sabemos lo que nosotros estamos haciendo claramente tiene beneficio, Señor, no solamente en la tierra, sino también donde te encuentres. Dios, en esta tarde, Señor, te queremos pedir para que estés con nosotros, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y sabiduría para entender tu palabra, Señor. Esperamos y que seas bienvenido, no solamente tú, sino también el Espíritu Santo y Jesús, a nuestra casa, a nuestro hogar, en donde nos encontremos en este momento, Señor, y que podamos seguir buscando más de ti, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Amén. Listo. Entonces, hacemos como un solo medio resumen de qué pasó en Hechos 9. Dale. Bueno, era sobre la conversión de Saulo de Tarso. Entonces, que fue Claro. cuando se le apareció, cuando él escuchó Jesús. una voz, acuérdese quién era Saulo, una persona que perseguía a los cristianos. Resulta que él iba en un camino y resulta que pues él iba con sus hombres, pero escucharon una voz y pues obviamente era Jesús diciéndole, bueno, ajá, yo soy quien tú estás buscando, sin embargo, pues quiero decirte que tienes que ir a una región, vas a quedar prácticamente ciego por 3 días, pero allá una persona llamada Ananías es el que te va a ayudar y allá mismo te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Resulta y pasa que esto Claro. fue tan hermoso y tan bonito que, o sea, de un momento a otro, apenas surgió esto de escuchar la voz de Jesús y demás, pues claro, él duró 3 días orando. Habíamos hablado la vez pasada que pudo haber sido como un ayuno, básicamente, porque pues decía que todos estos 3 días estaba él en oración. Cuando llegó Ananías y le impuso sus manitos en los ojos para que volviera a tener la visión y que las escamas que tenía en los ojos pues se cayeran y pudiera recobrar vista, decía que él estaba en oración. A raíz de todo esto, pues él empezó a predicar la palabra de Dios, pero pues la gente ni le creía, porque decían como, bueno, ajá, este que está hablando de Dios y si él ni siquiera es cristiano, si él antes odia a los cristianos, o sea, ¿qué está pasando si él viniera a encarcelar a la gente? O sea, la gente como que Claro. los judíos no, como que lo repelaban y la verdad querían era eliminarlo, querían era matarlo. Pero resulta y pasa que llegó hacia los discípulos lo acogieron, al principio como que dudaron de él, pero luego él les comentó lo que había pasado, que había escuchado la voz de Jesús y demás, entonces ellos habían como que recapacitaron y dijeron, ok, bueno, este de verdad no está diciendo mentiras. Y finalmente entonces lo volvieron a enviar a Tarso, lo volvieron a enviar allá y pues allá se quedó. Entonces, básicamente esto fue lo que ocurrió. También ocurrió sobre Eneas y Dorcas, que era un paralítico, y la otra pues era una señora que le ayudaba como a los pobres y a las señoras viudas, pues había quedado, se había muerto, y pues llegó Pedro y la revivió. Y hasta aquí se termina el capítulo 9. No sé, algo que quieras adicionar. No, es eso lo que sucede en el capítulo 9 y nos permite la introducción al capítulo 10, que tiene mucho que ver con Pedro. Tiene mucho que ver con Pedro. Exactamente. Pues resulta que estuve investigando y pues no encontré mucha, o sea, mayor cosa adicional a lo que les decía la Biblia, simplemente como un concepto que era diferente para mí, que era como centurión, porque quería saber cómo, ¿y este señor quién es o qué es un centurión? Entonces, pues inicia hablando sobre Cornelio, que era un centurión, entonces básicamente él era como el jefe de una tropa, de como algo así como un comandante de 100 hombres en Roma, Ujú.
y él fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Y entonces ahorita lo vamos a ver cuando ya estemos leyendo la palabra. Eso es como Ya, el único concepto que lo único. no entendía. Claro, es que los demás van apareciendo, como los que más podrían causar, se van respondiendo solos en la Biblia, entonces no necesitan mayor estudio o mayor profundidad. Exactamente. A no ser que uno ya de forma independiente los quiera estudiar. Ujú. Ya, entonces, ¿comenzamos leyendo? Dale, dale. Ya, leo yo. Dice Ujú. así, Hechos 10, versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Tengo una Un pregunta ahí. día, dime, Decían que él era un gentil, es decir, él no era judío, no era pero judío. él, digamos, obviamente tenía un cargo muy alto, pero decía que él realizaba obras al pueblo de Israel. ¿Él los hacía a escondidas? Porque no sé qué pasaba si No, él llegara a decir que no, sí creía mira, en lo Jesús. que pasa es que gentil es todo aquel que no es judío, porque no pertenecen como sanguíneamente al pueblo escogido que es Israel. Entonces, esa es la diferencia entre un judío y un gentil, que biológicamente, o sea, sanguíneamente, no pertenecen a Israel. No pertenecen, no son del linaje escogido. Pero Por eso entonces, se habla de que nosotras dos somos gentiles insertadas en el Evangelio, porque no tenemos ni por dónde tener sangre israelita. y tengo una pregunta, entonces cuando decía que él colaboraba al pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente, ¿él lo hacía a Él escondidas o la cree, gente no, ya saber? él creyó en Dios. Después, a ver, después que viene Jesús, hagamos esta separación. Antes de Jesús, que Jesús viniera al mundo, el pueblo escogido era Israel. Israel y solo Israel. Ok. Solo Israel. Después que viene Jesús, Jesús dice, vine a los míos y no me creyeron. Ujú. La escritura dice que a los suyos vino y su pueblo no le recibió. Y tenemos lo que pasa con los fariseos, que todo Israel creía que él era un profeta más y era un blasfema al decir que era hijo de Dios. Por Ujú. lo tanto, su propio pueblo Israel no le creyó. Y ellos, eh, y Jesús por lo tanto va a los gentiles, a los no judíos, Mm. y comienza a hablarle a los no judíos, romanos, egipcios, todos, a los no judíos. Y estos creen. Pero entonces acá decía, porque en el versículo 2 dice, y oraba a Dios constantemente. O sea, él sí creía en Dios. Él sí creía en Dios, pero no era judío. Mm. Entonces, digamos, estas obras que él hacía de beneficencia y eso, no pasa, o sea, la gente, si se enteraban, no pasaba nada. Claro, no pasaba nada, porque ya había venido Dios, ya había llegado Jesús, había ya pregonado el Evangelio a los no gentiles, estos se habían convertido, Jesús muere, resucita, va al cielo, y los no judíos, o sea, los gentiles, seguían predicando el Evangelio, y seguían convirtiéndose más al Evangelio. Ok. Cornelio era uno de estos. Él y su familia eran de estos gentiles que se habían convertido al Evangelio, que habían llegado a Cristo. Por acá dice CDSH, no tan sanguíneamente. Ser judío es una religión también. Un gentil se puede convertir en judío. Claro, pero cuando se habla de los judíos y gentiles va más a eso, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Como para hacer esa división más clara son estos. Claro que después los gentiles se convierten al evangelio, al cristianismo, y pasan a ser parte del pueblo escogido. Pero como para hacer la división más clara son el pueblo escogido de Dios Israel y el resto. Ok, Para que sea una diferencia más clara son esos. Claro que nosotros al convertirnos pertenecemos al pueblo escogido. Pasamos a ser parte de ese pueblo.
Ok, listo, ya entendí. Entonces sigamos ahora sí con el 3. Ya. 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía inmediatamente a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Tengo una pregunta donde dice el Pregúntame. 5. Para hacer venir a un tal Simón apodado Pedro, o sea que aquí ya había cambiado el nombre De de Simón. Simón. Sí. Simón Pedro, el pescador que andaba en Sí. la barca, ya. Él tiene este cambio de nombre y pasa a llamarse Pedro. Así como Saulo pasa a llamarse Pablo, Pablo. Simón pasa a llamarse Pedro. Pero entonces, ¿y tú sabes más o menos en dónde fue que surgió eso y por qué fue ese cambio de ese nombre? Creo que fue mientras Jesús todavía estaba en la tierra con sus discípulos. Y sucede cuando Jesús les pregunta a sus discípulos quién es Él. Y le dice, Mm, ¿quién soy yo? Y todos comenzaron, dicen que eres el profeta, que eres un enviado del cielo. Ya les dice Jesús, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es cuando Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, que bien has dicho, le dice Jesús, ahora tú pasarás, tú ya no te llamarás Simón, mm, sino Pedro, que significa roca. Y le ok. cambia el nombre. Entonces ya se ya Entonces por cambió. eso dicen Simón apodado Pedro, por este cambio de nombre que él tiene. Listo, entonces ahora sí, el 9, visión de Pedro. El 9, la visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Cuando dicen Tuvo ellos, se hambre. refieren a los tres A chicos que los envió siervos, Cornelio. claro, a Ujú, los enviados por Cornelio. ujú. Tuvo hambre y quiso comer, y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Tengo una pregunta. Pregúntame. Después yo terminé de leer el 10 completo, pero no explican al fin qué significaba este montón de animales en la sábana. Yo, por lo que tú acabas de volver a leer, porque es diferente cuando uno lo lee a cuando otra persona lo lee,
porque no sé, como que tú te concentras más cuando alguien lo lee. Entonces, resulta que acá no sé si eso es lo que signifique, porque dice que hay reptiles, cuadrúpedos y aves. Yo siento que la sábana y todos esos animales lo que indica es que todos son animales. Es decir, Ujú. más adelante podemos ver de que Dios no tiene favoritos. Entonces yo no sé si eso tiene alguna relación de que el Evangelio va a cualquier persona. Entonces no A sé si cualquier persona. es eso A lo que cualquier persona. significa los animales en la cosa esa. Mira, hay que ver, mira, veamos el contexto. Pedro está orando, tiene hambre, mucha hambre, y quiere bajar a comer. Entonces Dios mismo le desciende comida, pero no una comida en específica, sino todo tipo de carne, todo tipo de carne. Es decir, que no hay un, claro, como tú dices, no hay un favoritismo, no es que solo los gentiles, no es que solo los judíos, no es que solo Ujú. estos, no es que solo aquellos, sino que todos por igual, todos por igual. Así como alimentó a los 5.000 con Jesús en el desierto y alimentó a los otros tantos por allá, iba a alimentar a Pedro ese día. Y aclaremos algo importante que se dice, lo que estaba bajando en ese minuto eran cosas puras, ya purificadas por Dios, por lo tanto teníamos que recibirlo. El Pero entonces, Evangelio viene digamos en puro sí, hacia nosotros. entonces será eso, ¿no? Será Ujú. como esa relación que hacen entre, no hay Claro, distinción entre humanos, esa es distinción entre una animales, forma porque de son verlo. iguales. Claro, porque recordemos que después Pablo en otra parte de la escritura dice que ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos pasan a ser iguales. No hay, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay señor, no hay nada. Ante los ojos de Dios todos son iguales. Pues sí, yo lo tomé como de esa manera porque más adelante él dice como, wow, sí, me doy cuenta que no hay favoritismos en esto. Y claro, más adelante en el capítulo se explica esta visión. Más adelante en el capítulo se explica. Y sale Sigamos ahí. leyendo y te vas a dar cuenta de que se explica sobre esta visión. Ok, dale. Ya habíamos quedado en el En el 21. 21. 21. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. 23. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un hombre judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Ahí está la visión Mm. que él tenía, que él llamó impuro a la comida que Dios le dio. ¿Y qué le dice la voz? No llames impuro a lo que Dios purificó. ¿Te das cuenta de que la respuesta estaba aquí? Entonces sí, o sea, todos por igual. No hay nadie puro Todos ni por impuro. igual. Claro, Wow. todos por No, igual no, y Pablo más adelante lo rectifica. impuro o Pablo en una inmundo. de sus cartas lo rectifica. Wow, entonces esto para traerlo a colación ahora en este momento, en el 2020, eh, mucha gente, y yo creo que me incluyo, muchas veces nosotros como seguidores de Dios, a mí no me gusta llamar tanto cristianos, cristianos, no, sino como seguidores de Dios,
y seguidores de Cristo y bueno, y el reconocerlo y esto, a veces caemos en eso, ¿no? Como que En la crítica. decimos, hacemos, exacto, como la crítica de, uy, eso es del mundo, eso es de, a Claro, mí entramos en la realmente, crítica. sí, Mira, y entramos en la digamos, crítica de, oh, y- tiene tatuajes y tiene sí, un piercing y ajá, escucha esto, mira, y la música que escucha y eso no es de exacto. Dios, y mira, y Y escucha y trap yo quiero decir y una escucha cosa, reggae ay, y sí, empezamos a criticar y encasillar sí. y nos olvidamos de que no somos jueces, de que lo único que A mí puede me decir, pareció mira, lo algo, que tú haces está bien o no es Dios. amén. Sigamos Listo, leyendo. vamos por el 29. 29. Dice, por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él y recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede... Esto me sorprendió súper increíble porque mucha gente, o sea, nos damos cuenta de que ellos creían en Dios, pero no habían recibido todavía el mensaje de Jesús. Sin embargo, recibieron el don del Espíritu Santo. Y esto me parece increíble porque mucha gente, hasta yo llegué a pensar de que solamente los que habían sido bautizados, que habían elegido a Jesús y todo este cuento, o sea, los que somos cristianos solamente podían tener este tipo de dones. Pero Son no. bautismos distintos, son Ujú. bautismos distintos. Exacto, o sea, Está el bautismo de agua, que es el que todos los ujú, cristianos practican, pero está el bautismo del Espíritu.
Ujú, que ese no necesita que tú te bautices por agua. exacto. No lo necesita. Es increíble Ese porque lo derrama Dios a quien quiere, cuando quiere, porque, como se diría por ahí, porque se le da la regalada gana hacerlo. Y eso lo otorga solo Dios, y esto es increíble. mediante la fe que Esto uno tiene. me voló la cabeza porque yo dije, wow, o sea, esto lo puede elegir, o sea, Dios le puede decir a una persona, oye tú, Tin, y lo bautiza en espíritu sin haberse bautizado en agua, o sea, esto para mí fue como, Señor, o sea, me voló la cabeza. Pero es increíble porque cuando Dios se le da por elegir a alguien, Él lo elige, porque quiere. Ujú. Increíble. Sigamos, sigamos. Es increíble. Ya. 47. Ujú. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Terminamos, Hechos 10. Terminamos. Olimpia. Esto es increíble porque de verdad que me pongo a reflexionar y digo, saco de acá dos cosas. No tengo que criticar a la gente, no tengo que decir que son inmundos e impuros. O sea, quien crea en Dios y tenga una fe gigante puede ser bautizado en espíritu porque Dios quiere hacerlo, porque quiere, Ujú. porque desea. Eh, y lo otro es que todos somos amados, si somos cristianos o no. Esa es la conclusión que saco de Hechos 10. Si te parece, Sí. si hacemos la oración para cerrar. Ok, me parece. Cierro yo, ¿verdad? Señor, en esta hora te damos gracias, infinitas gracias porque una vez más pudimos estar aprendiendo de tu palabra. Te damos las infinitas gracias porque una vez más tú estás en medio de nosotros, Señor amado, enseñándonos, utilizando estos vasos de barro, Señor amado, para poder pregonar tu palabra, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor amado, porque tú una vez más has hablado en nuestras vidas, nos has enseñado, nos has, Padre de la gloria, permitido conocerte un poco más, Señor amado, entender un poco más tu palabra. Y te damos las muchas gracias por esto. Te pedimos, Señor amado, que tú seas bendiciendo a cada persona que ha oído este mensaje y que ha de oír, Señor amado, lo que en esta noche se ha hablado. Te pido que tú seas bendiciendo la vida de Carol, su familia, Señor amado, que sean bendecidos grandemente y que tú seas, Señor amado, obrando en favor de cada persona que ha oído este mensaje y que va a oírlo, Señor amado, que derrames esa dulce bendición que viene en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.